sesión número 220 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de las sesiones 221, 222 y 223 se encuentran a disposición de los diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el cual remite segundo informe trimestral en respuesta a glosas de la Ley de Presupuesto. En los mismos términos del Subsecretario de Seguridad Pública, del Ministro de Seguridad Pública, otro del mismo ministro, hemos recibido un email del abogado representante de la agrupación de plataformas de apuestas en línea, señor Carlos Baeza Guíñez, mediante el cual hace presente algunas observaciones y consideración al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, agrega minuto que explica en mayor detalle. Correo electrónico del gabinete del subsecretario de Seguridad Pública, mediante el cual informa que por motivo de agenda el subsecretario no podrá participar en la sesión de hoy. Carta de la diputada María Luisa Cordero solicitando formalmente la realización de una sesión de esta comisión para abordar la creciente preocupación en torno a los hechos de violencia que se vienen registrando en varios colegios emblemáticos de Santiago y Providencia. Excusas del ministro de Seguridad Pública, reemplazo del diputado don Miguel Mellado al diputado don Diego Chalper por el efecto de la sesión del día de hoy. En los mismos términos nos acompaña Agustín Romero, quien reemplaza a la diputada señora Gloria Navillán. Y finalmente, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y formula indicaciones al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Terminada la lectura, señor presidente. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. ¿Le ofrezco la palabra? No, cerrada la cuenta. Bien, esta sesión tiene por objeto continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Así que le damos la bienvenida a la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, y a la superintendenta de Casino de Juegos, señora Vivian Villagrán, que viene acompañada, entiendo, por el jefe de la división jurídica, señor Manuel Zárate. No hay ningún problema si quieren incorporarse también los asesores. En el fondo de la mesa, si tienen... Sí, si es que se llega a ocupar, no vamos a... Pero que se incorporen porque yo creo que vamos a agilizar la discusión. Y aún quedan varios asientos libres. Pero atiendo la preocupación del diputado Jonet, que efectivamente es cierto que ocurrió en más de alguna ocasión. Así es. Bien. Conforme a lo acordado, la idea de hoy es que nos vamos a concentrar en un paquete de artículos e indicaciones relativos a los juegos de azar. Por eso hemos invitado de forma especial a la superintendenta para poder abordar esto como un todo y que sea en el fondo una legislación coherente. Así que, en primer lugar, tiene la palabra la subsecretaria de Hacienda, diputado Joanet, don Andrés. Antes de partir, yo quisiera pedirle al gobierno. Nosotros cuando tramitamos, por ejemplo, la ley de ciberseguridad, tenemos una muy buena metodología. Y eso significa que es claro cuando los asesores tienen que juntarse, hay un día, pero esto de estar cambiando los días, etcétera, yo soy un solo diputado de un partido y no tengo muchos asesores como los partidos grandes que tienen mucho y que pueden, así tienen distintos horarios. Pues nosotros también tenemos otra agenda. Entonces le pediría que en el futuro, presidente, le pida usted al gobierno que tengamos, respecto de esta ley, un orden respecto de cuánto van a ser las reuniones, que las minutas se manden con anticipación para que las podamos nosotros los diputados leer bien y después trabajarlas con los asesores para que después se puedan trabajar con el gobierno. Hemos tenido experiencias exitosas, la ley en defensa acá, en la ley antiterrorista, y yo creo que algo no está funcionando, Nosotros, en general, con los equipos de seguridad no teníamos problemas, pero algo no está funcionando, por lo menos yo lo observo así. Le pediría que
que en las próximas semanas haya un poquito más de rigurosidad. Perfecto. Ya, gracias, diputado Jonet. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Bueno, me menciona a propósito de la solicitud del diputado Jonet que efectivamente se han estado reuniendo todas las semanas y que se hace una encuesta para ver los horarios disponibles de los distintos asesores. Si ayuda al tener un horario fijo, por supuesto, siempre va a estar disponible esa materia. Nosotros lo que más nos interesa es que puedan participar todos y todas, porque de esa forma llegamos acá mejor preparados. Siempre podemos mejorar, pero lo que había hecho nuestra asesora legislativa, nuestra coordinadora Consuelo, era esta encuesta para lograr congeniar las agendas de los distintos participantes. Dicho eso, lo que, como acordamos en la sesión previa, presidente, vamos a revisar la serie de artículos que tratan la materia de juegos de azar, y al respecto trajimos una breve presentación para introducir las indicaciones y de manera más comprensiva los artículos. Entonces, si le parece, puedo partir por hacer esa presentación y después ya, por supuesto, ir al detalle en la discusión en particular. Sí, por supuesto. Ya. Para dar una respuesta más contundente al problema de la operación masiva e ilegal de los juegos de azar, el proyecto de ley lo que conjuga son una serie de medidas administrativas y penales, la definición legal de máquina de azar, que de hecho fue algo de lo que se conversó en la sesión anterior, acompañada de una presunción del carácter de azar de la máquina y atribuciones a la Superintendencia de Casinos de Juego para calificar las máquinas como tales, la importación de máquinas de azar y componentes destinados inequívocamente a ellas solo por personas autorizadas y registradas, el perfeccionamiento y actualización de los tipos penales asociados al juego, se sanciona administrativamente a quienes operen juegos de azar con una patente para otro fin. Eso fue lo que alcanzamos a discutir brevemente por su intermedio, presidente, en la sesión anterior. Y dejamos, ¿no es cierto?, por tanto, todo el paquete para discusión hoy, y se fortalece la fiscalización, se moderniza el procedimiento y se endurecen las sanciones para casinos que operen al margen de la ley. Para ir un poquito con un poco más de detalle respecto a la definición legal de máquinas de azar, el proyecto de ley consagra una definición legal de máquinas de azar como aquellas que permitan recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero y que concedan al usuario un tiempo de uso o de juego y que entreguen resultados futuros inciertos y o desconocidos para los usuarios, mediante los que se les entreguen eventualmente un premio en dinero o avaluable en dinero. Este es el artículo 23, numeral 1, que está en la página 155 del comparado. Esta definición impide sortear la calificación de azar por el solo hecho de incorporar elementos de destreza, siempre que la apuesta caiga sobre hechos futuros y desconocidos. También habilita a la Superintendencia de Casinos de Juego a calificar las máquinas como azar, a requerimiento de una municipalidad o de un fiscal del Ministerio Público. Esto también está en el artículo 23, numeral 3, letra B del proyecto de ley, en el comparado páginas 156 a 158. Esta medida permitirá que los municipios que hoy tienen que contratar peritajes para disputar el carácter de destreza de estas máquinas puedan contar con un informe técnico especializado que acredite el carácter de azar de las máquinas. Además, contribuye a la persecución penal del juego ilegal al poder solicitarlo también el Ministerio Público. A este respecto, hay indicaciones al proyecto de ley que introduce modificaciones a la definición de máquinas de azar en el sentido de que se elimina la expresión sistema para evitar interpretaciones extensivas y circunscribirse al juego físico, y precisa que el premio debe ser en dinero o avalable en dinero. También se incorpora una presunción simplemente legal de que la máquina es de azar, y se incorpora aduanas entre las entidades habilitadas para solicitar a la superintendencia que califique máquinas como azar. Esto a propósito de que las máquinas entran, ¿no es cierto?, por la frontera, y aduana tiene un rol ahí. Además, se hacen otros ajustes para coordinar
con la incorporación de presunción de máquinas de azar en el artículo 3º, letra N, y reforzar su aplicación. Respecto de la importación de máquinas de azar y componentes destinados inequívocamente a ellas solo por personas inscritas en el registro que afecta, que al efecto debe tener la Superintendencia de Casinos de Juego. Se prohíbe la importación de máquinas de azar y de sus piezas o partes, salvo que personas jurídicas previamente inscritas en el registro que al efecto llevará a la Superintendencia de Casinos de Juego. Eso está en el artículo 23, numeral 2, ahí están las páginas del comparado. La importación realizada por personas que no formen parte de dicho registro configurará un delito de contrabando. La mercadería infractora será incautada por el Servicio Nacional de Aduana y puesta a disposición de la Fiscalía Local que conozca de la denuncia o querella formulada por dicho servicio. Además, tratándose de mercancías de importación prohibida, podría perseguirse no solo al importador, sino también a las personas que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, adquieran, reciban, porten, transporten o escondan estas mercancías. Eso también es parte de la reformulación que el mismo proyecto de ley realiza respecto del delito de receptación aduanera en el artículo 22, numeral 2. Y con las indicaciones respectivas aprobadas, que eso fue parte de la discusión de la sesión anterior. También en relación a la materia de importación de máquinas de azar y componentes destinados inequívocamente, en esta oportunidad hay indicaciones al proyecto de ley donde se elimina un inciso que está reiterado con el único inciso actual del artículo, más bien eso es para corregir un error. En el inciso 3º, que pasa a ser segundo, se reemplaza piezas y partes por componentes inequívocamente destinados a ella por precisión y se busca otorgar a aduana una herramienta para casos evidentes y reforzar el control. Se elimina la restricción del registro solo a personas jurídicas, permitiendo que también hayan personas naturales y ya sean sociedades operadoras del casino. Antes estaba restringido solo a las sociedades operadoras de casino, pero la verdad es que hay muchos distribuidores inscritos y por tanto ahí lo importante es que estén inscritos en el registro de la superintendencia. En el inciso 4 se elimina la palabra inmediata. No, esto se crea. El proyecto de ley creaba el registro, pero se señalaba que solo podían ser importados por las actuales operadoras de los casinos. Pero en la práctica, muchas veces esas importaciones las hacen empresas de un rubro específico, que es distinto que los casinos. Otra cosa es que impida, ¿no es cierto?, la importación sea un casino y una sociedad operadora de un casino. Entonces esa es la precisión que se hace acá. Pero efectivamente el registro se crea en este proyecto de ley. Lo que estamos haciendo con esta indicación es ampliar la posibilidad que en ese registro no solo estén las sociedades operadoras de los casinos, sino que también distribuidores inscritos, que tendrán que inscribirse, y personas naturales que también podrían ser distribuidores y actuar como persona natural. En el caso en el inciso 4 se elimina la palabra inmediatamente, pues podría generar dudas interpretativas y se incorpora una referencia explícita al delito de contrabando y a la posibilidad de presentar denuncia o querella en esta hipótesis. Y finalmente en el inciso 5 se hacen adecuaciones formales y de precisión. Respecto al perfeccionamiento de los tipos penales asociados al juego ilegal, para mejorar la persecución penal, el proyecto propone en el artículo 24, esto ya es en las páginas entre las 173 y 177 del comparado, una definición amplia y omnicomprensiva de los conceptos juegos de azar y apuesta, que abarque todas las modalidades de juegos de azar y apuesta existentes y las que puedan desarrollarse en el futuro. Tipificar las acciones que alteran el carácter aleatorio de la apuesta y juegos de azar, sancionando la manipulación a quien se beneficie o participe. Tipificar y sancionar la explotación o desarrollo comercial de los juegos de azar y la apuesta sin autorización legal o de la Superintendencia de Casinos de Juego, dejando sin efecto la autorización obtenida con engaño. Tipificar y sancionar la realización de apuestas mediante el uso indebido de identidad, vulnerando los mecanismos destinados a verificarla o a quien utilice la identidad de un tercero o facilite de un tercero use la propia identidad con el mismo fin. En este ámbito también hay indicaciones al proyecto de ley, considerando que el proyecto establece un estatuto común para el juego ilegal que pasaría a estar en el Código Penal,
se propone eliminar las normas que hoy sancionan lo mismo, pero a través de cuerpos legales, de cuerpos normativos distintos al Código Penal, por tanto, atomizando y complejizando su regulación. Y por último, respecto de la sanción a la operación con patente de otro fin, esto fue el artículo en particular, de hecho, indicaciones que discutimos en la sesión anterior, pero que forman parte de este mismo grupo que lo que busca hacer es atacar los juegos de azar ilegales. El proyecto de ley propone en el artículo 25 modificar la ley de rentas municipales para sancionar la operación de juegos de azar en establecimientos que cuenten con patentes para otros fines distintos, con una multa de hasta 300% del valor de la patente y la clausura. Esto ofrece una medida más eficaz y rápida, complementaria a la persecución penal respecto a los establecimientos que exploten máquinas de azar sin ser casinos, pues solo los casinos pueden operar estas patentes con la patente municipal respectiva. Así, todo lo que no sea casino y explote juegos de azar será sancionado administrativamente, además de poder perseguirse penalmente con lo que está incorporado en este proyecto de ley. Aquí hay una indicación que fue la que estuvimos revisando la sesión anterior, donde se excepciona de la antedicha sanción a las agencias autorizadas por ley para comercializar los productos de Polla Chilena Beneficencia y Lotería de Concepción, cada uno de acuerdo al decreto 152 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, que es la ley orgánica de Polla, y la ley 18.568 que establece las normas de Lotería de Concepción, y que operan con patentes para otros fines, pues la explotación de juegos de azar no constituye el giro principal del negocio. Lo que se busca entonces es que dicha sanción no se aplique a ciertos establecimientos que, si bien no tienen la patente para operar juegos de azar, solo actúan como intermediarios, agentes, comisionistas o mandatarios de terceros que sí están autorizados, que en este caso, como lo señalamos, es Polla y Lotería de Concepción. Y por último, en materia de fiscalización, se moderniza el procedimiento y se endurecen las sanciones para casinos que operan al margen de la ley, se robustece el rol fiscalizador de la Superintendencia de Casinos de Juego, se moderniza el procedimiento administrativo y se fortalecen las sanciones administrativas aplicables a los casinos que desarrollen sus actividades con infracción a la normativa que los rige, considerando que se trata de un mercado sensible en relación al crimen organizado, presentando especiales riesgos en materia de lavado de activos, entre otros delitos. En este ámbito también hay una última indicación que propone un artículo nuevo en la ley de casinos de juegos para sancionar penalmente la obstrucción y entrega de antecedentes falsos, como existe respecto de otros entes fiscalizadores, como es el caso de la CMF, la Super de Salud o la Superintendencia de Medio Ambiente, y se hacen otras modificaciones por consistencia en los artículos 47 y 48 del proyecto de ley. Eso es, presidente, por su intermedio. Nos pareció importante poder explicar completo todos los artículos y porque de esa forma nos concentramos y creo que ayuda a la discusión en particular de las indicaciones. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Superintendenta, no sé si tiene algún comentario general o vamos ya a lo particular. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, vengo en reemplazo, por lo tanto no he estado en la tramitación completa, pero quisiera preguntarle al Ejecutivo, a la subsecretaria en especial, porque yo, siendo presidente de Comisión de Economía, trabajamos durante 9 meses con el proyecto de las apuestas online, ¿cierto? Lo sacamos de la Cámara de Diputados, pasamos por Hacienda, está a punto de votarse en sala en el Senado, se votó, y aquí hacen unos cambios a ese proyecto importante. Entonces, y es proyecto también del Ejecutivo, entonces yo puedo estar no de acuerdo con lo que pienso, parece que es el Ejecutivo, porque la verdad es que, por un lado, impulsa, son alrededor de $300 millones de recaudación que se podrían hacer con el proyecto si efectivamente sale rápido el que está en el Senado, y este lo está cercenando. Entonces, yo no sé por qué
no conversan. Yo no tengo todo el trámite de votación o lo que se discutió, digamos, pero creo que hay una incongruencia entre lo que vamos a votar hoy con el proyecto que está en el Senado. Entonces yo quiero ver si efectivamente la subsecretaria nos puede explicar por qué esta incongruencia de los dos proyectos y este, como va a salir después del otro, entonces vamos a tramitar en vano, digamos. Muchas gracias, colega. A ver, sí, quiero complementar algo un poco en la línea de lo que es esta última propuesta que está haciendo el Ejecutivo, que se centra en las apuestas en línea. O sea, uno claramente ve, yo esta es una discusión que ya se dio acá, ¿ya? Yo no participé obviamente de toda el abordaje de esta comisión, de este proyecto, porque me incorporé posteriormente a la comisión, pero sí me gustaría dejar sentado al menos como inquietud, ¿ya? Que este proyecto habla de un tema y aborda las propuestas en línea la puesta en línea que ya está viendo otra comisión. Solamente lo planteo ahí porque esto puede generar algún tipo de controversia por la idea matriz del proyecto, ya, porque si generamos que esto es muy amplio, podríamos haber incorporado, por ejemplo, acá hasta los test de droga, si queremos detallar en profundidad, no sé, por temáticas relacionadas con eso. Entonces yo lo dejo acá como inquietud. Yo sé que probablemente la comisión ya esto lo abordó, lo clarificó, pero al menos yo quiero dejar sentado esta situación como preocupante o al menos controversial desde el punto de vista de la idea matrices del proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Yunet. Sí, esta es una discusión que ya hemos tenido, pero yo todavía tengo dudas porque, a ver, el proyecto que crea su sistema de inteligencia económica es clave para combatir el crimen organizado. Lo que hoy día se está tramitando en el Senado, que crea delitos específicos relacionados con juegos online, artículo 38 y siguiente, el boletín 14838-03, ha sido aprobado en general por la Comisión de Economía del Senado. ¿Se aprobó al final en sala, no? Sí, aprobado en sala. Y tenemos un problema porque, según lo que tengo entendido, si la nueva definición de, comillas, juego en el Código Penal se aprueba antes que la ley regule el juego online, se puede criminalizar una actividad que el Ejecutivo busca regular y formalizar, que es lo que estamos viendo en el Senado. Entonces, al igual que la semana pasada, respecto de la discusión que tuvimos sobre los agentes, ¿no? De inteligencia, que insisto, y yo lo ratifiqué que efectivamente terminan siendo agentes de inteligencia. Ayer tuvimos una comisión, la mixta de inteligencia, tuvimos una reunión que fue secreta, pero con una persona que nos vino a dar una muy buena exposición y ratifico lo que señalé, nada más. Que en el fondo, estas personas, la discusión que tuvimos la semana pasada, que son estos funcionarios, pero que son agentes porque entregan información para que en definitiva pesquisemos todo el tema lavado, ¿no es cierto? Son agentes. Independiente que tengan un trabajo formal en el servicio tal o cual. Entonces, ese problema lo vamos a tener con lo que estamos discutiendo hoy día en la comisión mixta respecto de la inteligencia. Yo de hecho lo conversé con el ministro Interior y eso va a ser así. O sea, lo vamos a ver porque hoy día estamos en la definición justamente de los agentes, etcétera, ese tipo de cosas. Ya, pero se avanzó. Luego vamos a tener un problema. Pero acá también vamos a tener otro problema, porque en el fondo estamos teniendo una discusión, acabo de señalar respecto, por ejemplo, a la definición de juego, que en el Código Penal se aprueba antes que la ley que regule el juego online, que queremos que se regule. O sea, yo creo que claramente, por lo menos, tengo una opinión, puede ser subjetiva, queremos muchos que se terminen con las tragamonedas, ese tipo de cosas, estamos de acuerdo, pero hoy día se está regulando eso en una ley que se está discutiendo en el Senado. Bueno, entonces, dado el nivel de urgencia de ambos proyectos, es probable que la modificación penal avance más rápido, generando, yo creo, un conflicto legal. Y lo que acaba de decir el diputado Mellado por su intermedio va en lo que hemos señalado permanentemente y todavía no hay una respuesta del Ejecutivo. Por eso yo al principio planteé respecto del tema de los asesores y que tengamos muy regulado eso, porque
discusiones anteriores, cuando hemos tenido muy bien regulado eso, no llegábamos a este tipo de problemas. Llegamos con proyectos muy complejos, la ley antiterrorista, por ejemplo, y lo resolvíamos bastante bien, porque todos llegábamos claros. Y yo creo que ahí estamos teniendo un problema que si viene de forma técnico, pero que incide en el fondo, que es lo que estamos viendo ahora. En la Comisión de Hacienda del Senado se debatió el conflicto, se propusieron algunas soluciones, modificar el artículo 77 del Código Penal, agregar un artículo transitorio para ciertas normas penales que entren en vigencia después que se apruebe la ley sobre juego online, etcétera. O sea, estamos teniendo una discusión en paralelo y creo que el gobierno no nos ha dado todavía una respuesta satisfactoria porque estamos discutiendo acá todo lo que tiene que ver con el juego y también en una ley que se está hoy día tramitando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bionet, subsecretaria. Presidente, por su intermedio, voy a ver. Efectivamente nosotros estamos tramitando la regulación de las plataformas de juego en línea. Está en segundo trámite, se aprobó el miércoles pasado en general en el Senado y se dio plazo para indicaciones. En ese proyecto de ley, como lo señala por su intermedio el diputado Mellado, también se generaba la tipificación del delito de juego ilegal. En las distintas audiencias respecto de ese proyecto de ley y también en las audiencias de este proyecto de ley, quien sugirió que pusiéramos todo lo que tenía que ver con la tipificación de los delitos en el proyecto de inteligencia que estamos discutiendo acá, el del subsistema de inteligencia económica, fue el Ministerio Público. El Ministerio Público señaló que era mejor que en el proyecto que regulaba las plataformas de juego en línea nos centráramos en la regulación de ese mercado, en cómo se postula, cómo se hace que efectivamente los objetos de apuestas tengan un componente aleatorio, que no dependan de una única persona, etcétera. Y eso está en ese proyecto. Y la tipificación del delito como juego ilegal, que en realidad no es solo de las plataformas juego en línea el día de mañana, sino es para cualquier juego ilegal, y por eso está dentro de los artículos que hice en relación con las máquinas que supuestamente son de destreza y estos casinos ilegales que operan a lo largo de todo el país, es que está esta tipificación acá a sugerencia del Ministerio Público. Nosotros no vemos ninguna incongruencia porque a las mismas empresas de apuesta en línea, cuando se regule y hay un plazo para optar a una licencia para operar una plataforma de juego en línea, ellas van a ser las primeras que va a querer que el Estado tenga mejores herramientas para perseguir a aquellas que no quieren entrar a ser legales. Lo mismo que ocurre con los casinos físicos y con estas máquinas en los casinos presenciales en las municipalidades, o a veces ni siquiera es con patente municipal, simplemente operan. Entonces, así como está en el mundo presencial estas máquinas que se usan a veces con patentes municipales, a veces sin patentes municipales, pero requerimos una mejor tipificación del delito para perseguirla y dotar de mejor herramienta a la Superintendencia de Casino en Juego en lo que corresponda. Lo mismo ocurre en las plataformas de juego en línea, porque cuando ese proyecto esté aprobado y se abra el espacio para que obtenga una licencia, nuevamente puede ocurrir, que ha ocurrido en todo el mundo, porque no estamos diciendo algo que va a ocurrir solo en Chile. En todo el mundo el nivel de canalización nunca es 100%, y siempre operan al margen algunos que se quieren aprovechar de alguna de debilidades que puedan tener algunas leyes, y por lo mismo la necesidad de tipificar el delito. Respecto del timing de ambas dos proyectos de ley, que creo que esa es la parte más relevante, porque evidentemente no queremos terminar tramitando este proyecto y la tipificación del delito antes de que exista la opción para las plataformas que quieren ser reguladas de inscribirse en una ventanilla. Nosotros somos los primeros como Ministerio de Hacienda en trabajar en que ambos dos proyectos avancen consistentemente para que eso no ocurra, y es una de nuestras preocupaciones. Por lo mismo estamos muy conscientes de que el trámite en el Senado se pueda dar en los tiempos adecuados para que efectivamente ese proyecto de ley permita la apertura de optar a licencias antes de que este proyecto, que está en segundo trámite también, tipifique el delito. Eso diría respecto de esa materia. Y en relación a el artículo primero, que es donde está el objeto de el subsistema de inteligencia económica y su relación con el sistema de inteligencia del Estado y también con el Ministerio Público,
Es algo que siguen trabajando los asesores y como señalé al inicio, presidente, por su intermedio, al diputado Joanet, nos vamos a preocupar especialmente de que pueda asistir su asesor para evitar cualquier problema que podamos tener, pero entendemos que eso todavía está en discusión a la luz también de lo que se está trabajando en la comisión mixta del proyecto de inteligencia del Estado. Eso es, presidente, por su intermedio. Ya, gracias. Diputado Mellado y... Sí, un detalle nada más de lo que dijo la subsecretaria. Nosotros tuvimos 9 meses trabajando en la Comisión de Economía del proyecto, en conjunto con usted. Esto significa que si este proyecto, que está en segundo trámite, avanza más rápido que el segundo trámite del Senado, que normalmente aquí avanzan más rápido las cosas, significa que va a quedar cercenado el otro proyecto con el trabajo que hemos hecho y perdido el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Perdimos el tiempo 9 meses en la comisión de la Cámara de Diputados. Entonces, yo no sé a cuál le va a dar prioridad el gobierno, porque una cosa es que el ministerio le diga al gobierno lo que tiene que hacer y otra cosa es que nos diga a nosotros como Cámara de Diputados lo que tenemos que hacer. Entonces, me preocupa a mí, efectivamente, la mirada que tiene el gobierno sobre estas cosas, digamos, si efectivamente quiere recaudación de impuestos, ¿ya? O quiere solamente cortar, ¿cierto?, esa posibilidad de hacer apuestas online o apuestas ilegales, llamemos así, más que por. Entonces, el punto es, efectivamente tiene que definirse el gobierno qué es lo que quiere avanzar de forma rápida, digamos, y si efectivamente el trabajo hecho por nosotros en la Cámara de Diputados, que yo defiendo, se va a tirar a la basura. Bien, antes de ofrecer la palabra, a ver, aquí hay varias cosas que se ven están propuestas. Yo creo que al menos por la mayoría de esta comisión, yo creo que van a quedar absolutamente resuelta el tema de la apuesta online. Yo creo que hay una parte importante de la comisión que entiende que esto está discutiéndose en otro proyecto de ley y que por tanto se está sacando, por ejemplo, el concepto de sistema, que es una de las preguntas que ya entrando a lo específico me gustaría poder hacerle, si con esto queda absolutamente claro de que las apuestas online no están siendo sujetos del fondo de las restricciones que acá se ponen, y como también entrando en la parte más fina, en lo que se hace referencia a las máquinas y piezas y o partes de las cuales se va a establecer ciertas restricciones. Primero me falta la producción, porque me imagino que esto también se puede construir acá en Chile. Y lo segundo, si esto queda absolutamente claro para que un adaptador, un cargador, que puede ser bastante genérico y universal, no vaya a ser objeto de estas restricciones. Fondo, ¿cómo se va a lograr esa especificidad en la aplicación práctica? Diputado Joanet. Presidente, que lo retrotraiga, pero para mí, yo primera vez que me entero que la Fiscalía ha señalado ¿por qué no nos partieron diciéndonos eso? O sea, digan, mire, ¿sabe? La Fiscalía pidió que en este proyecto estuviera eso. Estupendo. Cuando nosotros discutimos aquí la ley de ciberseguridad, sabíamos perfectamente quién estaba al otro lado de la pantalla, y cuando teníamos algún problema, porque eran los expertos, consultábamos, conversábamos y sabíamos. Pero yo no sabía que la Fiscalía lo había solicitado y cómo lo había solicitado. Si partimos con las reglas de juego claras, uno empieza también, entonces invita a la Fiscalía, trabaja con la Fiscalía y meten esto a la Fiscalía, pero yo, primera vez o tal vez yo me perdí en algún minuto, se sabía perfecto, se había conversado en la primera reunión de los asesores que se estaba conversando con el Ministerio Público, eso se hace permanentemente, así trabaja el Estado, pero que la Fiscalía diga que todo lo que tenía que ver con las materias que hoy día vamos a discutir, había que poner este proyecto y por tanto sacarlos del proyecto de juego de azar, yo ahora me estoy enterando. Y por tanto, cuando uno efectivamente se pone de acuerdo de cómo va a legislar la técnica en el fondo, qué vamos a hacer, la metodología, tiene todas las cartas sobre la mesa, entonces uno en definitiva puede invitar o tener, como lo hemos hecho en otras discusiones de la ley, permanentemente un asesor de la Fiscalía aquí, para que si tenemos alguna duda, le pedimos que inmediatamente nos atienda. Pues. Entonces, yo ahora me estoy enterando que debido a la Fiscalía, ahora, si hubiera sido un parlamentario, bueno, no tengo problema, porque... Perdón, o sea, ¿podemos llegar al acuerdo de alargar 20 minutos? sí. Porque como llevamos 40 minutos antes de comenzar la votación, para poder... Puede ser, presidente, pero... ¿Les parece? Ya. Acordado 20 minutos de alargue de la comisión. Perdón, diputado Joanet. Yo lo que le estoy diciendo es que yo ahora me estoy enterando de eso,
de que debido a que la Fiscalía lo solicitara, y me parece bien, legítimo, pero en una conversación con el gobierno, pero yo por lo menos no sabía. Y eso deberíamos haberlo tratado acá. Gracias, presidente. Subsecretario. Con esto pasamos ya a la Sí, discusión. presidente, por su intermedio, vuelvo a señalar que nosotros no hemos cercenado el proyecto de regulación de plataformas de juego en línea. De hecho, creo que hicimos un gran trabajo gracias al apoyo del diputado Mellado como presidente de la Comisión de Economía. Se aprobaron todas las indicaciones que se trabajaron con la mesa de asesores de esa comisión, salvo una, que de hecho vamos a insistir, porque de hecho, bueno, pero eso es parte de... Pero en general no estamos cercenando nada. Lo único que dijimos es que en una sesión donde vino el Ministerio Público para esta comisión, o sea, no es algo que nosotros, por su intermedio, presidente, al diputado Joanet, no es algo que nosotros estemos escondiendo ni nada. Vino para acá el Ministerio Público y sugirió que trabajáramos de mejor forma la tipificación del delito de juego de azar, para poder perseguirlo adecuadamente, porque también hay un conjunto de supuestos respecto de que no se ha podido perseguir ciertos tipos de juegos, porque efectivamente cuando llega ya a investigar no está la tipificación del delito adecuadamente, y ese es el punto. Por tanto, aquí nos está, a propósito de por su intermedio, presidente, las medidas administrativas, calificación de máquina, etcétera, no tienen nada que ver el juego de plataforma de juego en línea. Lo único que podría entrar es respecto a la tipificación del delito cuando se trate de un juego ilegal que no tiene una licencia para operar en el país. Artículo 24. Eso es todo. Sí. Pero no hemos cercenado el otro proyecto. ¿Les parece poder avanzar? Pero, diputado, la última vez, para que nos metemos... Sí, pero... En ninguna parte dije que el gobierno esconde eso, yo tengo claro, siempre está bien, estoy de acuerdo que usted... pero que no se me impute un concepto que yo no he dicho. Yo lo que he señalado es que ¿por qué no nos dijeron en un principio? Díganos bien cómo lo vamos a hacer esto. Así lo hemos hecho en otros proyectos de ley y ha funcionado bien. Pero yo siento que como que estamos llegando siempre medio o a mata caballo o no de acuerdo. Los proyectos anteriores, yo tampoco quiero emitir un juicio, pero por lo menos con Interior o con Seguridad teníamos una coordinación porque nos poníamos de acuerdo antes y se habían 2 o 3 artículos y por eso pudimos sacar la cantidad de proyectos que hemos sacado. Lo resolvíamos finalmente con una votación, pero en general llegábamos a acuerdo, por eso pasaron rápido. O sea, estamos hablando de Ministerio de Seguridad, estamos hablando de ese tipo de proyectos. Entonces, eso por una parte. Entonces yo no he dicho que el gobierno esconde. Yo lo que me hubiera gustado conocer en definitiva, cuando partimos esta discusión, que era la Fiscalía que lo había pedido. Así es simple, pero ahora me entero. Entonces van saliendo las cosas así como ocurrió también la semana pasada. Eso por una parte. Y lo que aquí ha planteado, por su intermedio el diputado Mellado, todavía no ha sido respondido. Todavía no se le responde al diputado Mellado respecto a por qué un proyecto que se trabaja 8 meses, etcétera, finalmente se termina acá en esta discusión como la estamos teniendo ahora. Sí, diputada, por primera vez durante el día, diputada Fríes. Gracias, presidente. Mire, no entiendo bien la queja que hay, porque la última vez lo que le solicitamos a la subsecretaria era que trajera un desarrollo de todos los artículos que tenían que ver con el tema de los juegos de azar. Porque efectivamente estábamos analizando un artículo que subentendía la aprobación de otros y por lo tanto le pedimos que hiciera lo que nos han presentado. Después hay también como una queja respecto a la forma de trabajo y a mí me parece que por lo menos es lo que ha pasado con algunos, es que estamos siguiendo la misma metodología, que es que se va viendo aquellos temas que supuestamente no producen conflicto, se aprueban esos temas y vamos dejando aquellos donde no hay acuerdo para el final, que es la hojita que nos han presentado todas las veces. Entonces, la verdad es que estamos siguiendo la metodología que nosotros mismos le solicitamos a la subsecretaria. Entonces, yo creo que ya debiéramos entrar a ir resolviendo. Por eso, página siempre. 155 del comparado, para poder votar la indicación, entiendo, 104, y en la primera página del
de la propuesta 172-373. Para poder despejar un poco, porque, a ver, solo para dejar muy claro, esta sesión fue acordada por la comisión para abordar en el fondo la amplitud de los temas que se iban a tratar en esta sesión, por eso está inventada la superintendenta, y está siguiendo un orden lógico de armar este paquete. Hay un problema de fondo que es, y que lo hemos dicho 1000 veces, que subsistema de inteligencia que no tiene nada que ver con el sistema de inteligencia, y que esto, hasta cierto modo, parece chancho en misa, pero que se cuesta entender que sea parte de un subsistema de inteligencia cuando estamos hablando de fierro, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ya, entendiendo que eso ya lo planteamos y que es difícil de comprender por qué estamos hablando de fierros cuando estamos hablando de subsistemas de inteligencia económica, sí hay un problema real que todos podemos entender y que acá tenemos la oportunidad de regularlo sin que esto pase a llevar otros temas que es la preocupación de todos los diputados. Entiendo que con eso sintetizamos. Secretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Corresponde que nos dirijamos a la página 155 del comparado, particularmente al artículo 23 del proyecto de ley. Respecto del artículo 23 del proyecto de ley, este ha sido objeto de indicaciones exclusivamente del Ejecutivo, salvo la indicación 109 de autoría de los diputados señores Chalper, Rey y Lonton. Las indicaciones, por lo tanto, este artículo 23, y en eso quiero poner el acento, ha sido indicado por el Ejecutivo, salvo la indicación 109, que es de origen parlamentario, de los diputados señores Chalper, Rey y Lonton. Las indicaciones del Ejecutivo han sido retiradas, salvo la 108, se ha retirado la 104, la 105, la 106, la 107. Se mantiene la 108. Por lo tanto, lo que corresponde es votar las nuevas indicaciones más la indicación 108 más la indicación 109, que es de origen parlamentario, con el artículo 23. ¿Es así? ¿No hay caras de sorpresa? ¿No? Fantástico. Entonces, voy a proceder a leer las indicaciones del artículo 23, dando por conocido el artículo 23. 1. Para modificar el literal N nuevo que agrega al artículo 3 su numeral 1 de la siguiente forma. A. Elimínase la expresión, comillas, todo sistema o cierre comillas, punto. Perdón, que ese es el punto, está en el 155. El comparado 155 y en la indicación 172, todo, con este documento, para poder... Acá, este artículo 23, 172. Y perdón, con lo primero, con la letra A, se elimina la preocupación que teníamos varios de los alcances. Se saca la palabra sistema. Sistema, sí. ¿Por qué me interrumpieron? Para que los diputados puedan darle lectura. Voy a explicar nuevamente y latamente lo que se va a hacer. Nos vamos a concentrar en las páginas 155 a 173 del comparado. 155 a 173. Este artículo 23, que ocupa la totalidad de esas páginas, solo ha sido indicado por el Ejecutivo y por los señores Chalper, Rey y Lonton. Las indicaciones del Ejecutivo en su totalidad, salvo la 108, se han retirado y se han ingresado hoy indicaciones nuevas. Posteriormente vamos a votar la 108 y la 109 porque hay acuerdo respecto de ellas. Entonces, dando por conocido la columna del medio, es decir, el artículo 23, voy a proceder a dar lectura a las indicaciones para los efectos que sepan qué se va a votar. Al artículo 23, 1. Para modificar el literal N nuevo, que agrega el artículo 3 su numeral 1 de la siguiente forma. A. Elimínase la expresión, comillas, todo sistema o cierre comillas, punto. B. Intercálase entre la expresión, comillas, premio, cierre comillas, y el punto final que se le sigue, la expresión, comillas, en dinero o avaluable en dinero, cierre comillas, punto. C. Agrégase el siguiente párrafo segundo nuevo. Comillas. Para todos los efectos se presumirá que toda máquina que reúna las características mencionadas es de azar. Punto, cierre comillas, punto. 2.
para modificar su numeral 2 de la siguiente forma. Ahí ya estamos en la página 156. Gracias, señora Lorena. Hasta las... Sí, voy a leer todo. Para modificar su numeral 2 de la siguiente forma, 2 puntos. A. Elimínase el inciso segundo que agrega en el artículo sexto, readecuándose el orden correlativo de los siguientes incisos. De los incisos siguientes, perdón. B. Modifícase el inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, que agrega el artículo sexto de la siguiente forma. Y. Elimínase la expresión comillas, coma, piezas y o guión, y o partes, coma, cierre comillas, punto. Y intercálase entre el guarismo, comillas, tercero, cierre comillas, y la coma que le sigue, la expresión, comillas, y los componentes que inequívocamente estén destinados a ella, cierre comillas. Y intercálase entre las expresiones, comillas, sociedades, cierre comillas, abre comillas, registradas, cierre comillas, la expresión, abre comillas, operadoras o personas, cierre comillas. C. Modifícase el inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, que agrega al artículo sexto de la siguiente forma, 2 puntos, y reemplazase la expresión personas jurídicas por sociedades operadas o personas, operadoras o personas, y eliminase la palabra inmediatamente. Y reemplázase la palabra formular por la expresión presentarla. Y V, intercálase. Ese tiene conexiones con la farándula, no sé, que en el secreto de esta presidencia. Intercálase entre la palabra denuncia y el punto aparte que le sigue, la frase, comillas, o formular querella por el delito de contrabando de conformidad con las normas establecidas en el libro tercero del decreto con fuerza de ley 203 de 1953 del Ministerio de Hacienda, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 30 de 2004 del Ministerio de Hacienda, las que serán aplicables en todo lo que no se contraponga con las disposiciones de la presente ley. D. Incorpórase un inciso cuarto nuevo que se agrega al artículo sexto del siguiente tenor. Un reglamento expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda determinará el procedimiento de los requisitos para la incorporación y mantención en los registros señalados en los incisos precedentes. E. Modifícase el inciso quinto que agrega el artículo sexto en el siguiente sentido. Elimínase las expresiones 168 y 257 y reemplázase la expresión de este mismo código por el del Código Procesal Penal. Es una adecuación que también se había hecho presente en dicha sesión. ¿Sí? 3. Para modificar el numeral 14, que intercala el artículo 37 del liberal B del numeral 3 de la siguiente forma. Intercálase entre la expresión municipalidad y la coma que le sigue la expresión o de Servicio Nacional de Aduana, teniendo presente la presunción a que se refiere el párrafo segundo del literal N del artículo tercero. B. Elimínase la palabra electrónica. Cuarto, para eliminar los literales A y B del artículo 47, se reemplaza su numeral 7, pasando los literales C y D a ser A y B respectivamente. 5. Para eliminar los literales A y D del artículo 48, que reemplaza su numeral 8, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes. Para intercalar el siguiente numeral 16. Eso está, se los digo de inmediato, porque es un numeral nuevo. Lo tengo por aquí anotado. Si la Consuelo me sopla, ¿en qué página? ¿Sí? ¿Ah? Sí. Pero en el comparado está en la página. Pero bueno, yo lo veo de inmediato, se los digo. 16. Agrégase el siguiente artículo 53 bis nuevo. Quien obstruya o dificulte las labores de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego, entregándole antecedentes falsos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio, si para tales fines se eliminaren, ocultaren o destruyeran registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza. La pena será de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Eso es todo, señor presidente. Sin embargo, como dice presente en la lectura previa, hay que dirigirse a las páginas, digo de inmediato, a las páginas, se lo digo de inmediato, previamente
en la página 100, la indicación 108, la página 165, que es una indicación del Ejecutivo que sustituye el artículo 50 por el siguiente: serán sancionados con multas hasta 5.000 unidades tributarias mensuales las sociedades operadoras de casinos de juego que incurran en alguna de las causales establecidas en el artículo 31 que no tenga señalada una sanción diversa en el presente título. Con todo lo anterior no será aplicable tratándose la causal contemplada en el literal A del referido artículo. Posteriormente, también hay que votar la indicación 109 de los diputados señores Chalper, Rey y Lonton, que dice: sustituirse en el artículo 53 ter incorporado por el numeral 15 la expresión, comillas, las multas podrán duplicarse por se podría aplicar hasta el doble de la multa. Y a continuación de esa indicación viene el nuevo numeral 16 que hacíamos referencia hace escasos minutos. Señor presidente, si usted me indica si esto lo votamos en conjunto, lo votamos en forma separada. Dado que hay acuerdo en las indicaciones del 23, ¿le parece a la comisión votarlas en un paquete de forma económica? Incluyendo la de los Chalper y la indicación 108, que es del Ejecutivo, que se mantiene Exacto. del mensaje original. Correcto. Entonces el 23 completo. ¿El señor Cristian Araya le hizo alguna solicitud para esperarlo en la votación? No, ninguna. Ninguna. Ya. Dijo, reemplázame por el resto de la legislatura. O así lo entendí, por lo menos. Muy bien. Señor Rey, diputado señor Rey, a favor. Muy amable. Si no lo nombro, señor Mellado, me pega un reto, por favor. Señora Lorena. A favor. Muy amable. Don Andrés. A favor. Muy gentil, don Andrés. Don Henry. Muy gentil, don Henry. Don Raúl está pareado, don Andrés está pareado. Señor Agustín Romero. A favor. Deme un segundo para anotar su nombre. Doña Maite Orsini, no. Doña Alejandra Plasencia. ¿Dónde está? Pero, señora Maite, por favor. Gracias. Discúlpeme. Doña Alejandra. A favor. Muy gentil. Aquí viene el señor Mellado, que está en representación del señor Charper. Gracias, don Miguel, muy gentil. Presidente. A favor. Gracias. Presidente, el artículo 23 con las indicaciones ingresadas hoy día, la indicación 108 y la indicación 109, ha sido aprobado por 3, 5, 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Nos vamos a la página 173 del comparado. En su parte superior señala artículo 24. Respecto del artículo 24, presidente, no hay acuerdo respecto a las indicaciones 110 y 112. ¿Cuál sería el orden? Primero las indicaciones, después el artículo solo. Tendríamos que ir votando, como va a haber un trato distinto, porque hay indicaciones respecto a las que hay acuerdo y otras que no. Yo propongo votar las indicaciones y al final el artículo, porque si votamos el artículo con las indicaciones vamos a dejar a alguien descontento si se aprueba una antes que la otra. Perfecto. Salvo que el Ejecutivo tenga alguna invitación a votarlo de una manera, o una propuesta a votarlo de una manera distinta, nos vamos indicaciones. Perfecto. Sí, indicación por indicación. Sí, artículo 24, página 173, artículo 110, es decir, artículo 24, indicación 110. ¿Qué página? La voy a leer. En la página 173, en la columna de la derecha. Voy a esperar que la ubiquen y doy lectura. ¿Estamos, presidente? Estamos. Gracias. Indicación del diputado señor Alessandri. Sustitúyase los artículos 276 y 277 del Código Penal por lo siguiente.
276. Los autores, empresarios, administradores, comisionados o agentes de loterías no autorizados legalmente serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 11 a 200 unidades tributarias mensuales, salvo que las ganancias fueran mayores a tal monto, caso en el cual la multa será del tanto al duplo de lo obtenido. Artículo 277. Los banqueros, dueños, administradores o agentes de casas de juego de suerte. Envite. Está bien, Me está liquidó, bien la presidente, palabra. me liquidó con Es esa para ampliar palabra. el vocabulario de la comisión. Luego le voy a pedir me aclare sobre ello. Envite o azar. Pero ¿Por qué va a fracasar? Ya vayan, se por favor. suspende Sí. por 10 minutos para dar quórum a la sala. Sí, no, eso sesión. sería... Se retoma la sesión, diputado Alessandri tiene la palabra. Perdón. Sí, justamente le doy el tiro el puesto al diputado parte del pacto. Como hay tanta discusión respecto al 24 y hay tantas indicaciones, quizás veamos si el 24 se vota primero. Si se caen por incompatibles las indicaciones, porque hemos centrado harto la discusión acá. Entonces yo tengo indicaciones para mejorarlo, pero a mí no me gusta el artículo 24 y cuando íbamos camino a la sala de sesiones muchos me decían lo mismo, de distintas bancadas. Entonces quizás votemos el 24, yo espero que se caiga y si no se cayera empezamos a ver las indicaciones. pero Perfecto. más corto. Excelente propuesta, ¿les parece? En votación. Sí. Sí. Si tienen a bien, le damos la palabra a la subsecretaria y no entramos en votación pese a que ya lo habíamos anunciado. Perdón, presidente, pero nos parece que este artículo es bien relevante porque parte de los temas que se han levantado en distintas audiencias, tanto cuando fue en el Senado a propósito del proyecto de ley que hace mención el diputado Mellao en relación a la tipificación de los delitos, y justamente porque no se quiere circunscribir solo a el tema puesta en línea, es que se saca del proyecto donde estaba en el juego en línea y se trae acá un proyecto de inteligencia económica que persigue todo tipo de ilegalidades que además están muy vinculadas con el crimen organizado y el financiamiento y el lavado de activos. Por lo mismo es que el artículo 275 lo que hace es partir por entender lo que es un juego de azar para efectos de los artículos siguientes. Esto es clave porque parte del debate también es si un objeto de apuesta tiene que tener una aleatoriedad respecto de cuándo se ejecute y no sea que no dependa de terceros. Entonces, parte de estas definiciones lo que busca es precisar conductas que no abordan la manipulación de resultados, que respecto de ciertos fraudes y corrupciones que antes no estaban y que fueron parte de la sugerencia en distintas audiencias y también en el trabajo con el Ministerio Público. Entonces, por eso es el cambio un poco más comprensivo, porque en las indicaciones por su intermedio presidente del diputado Alessandri, al solo trabajar cambios en los artículos 276 y 277, lo que quedaría como definición de juego de azar simplemente es lo que actualmente existe, que dice es lotería toda operación ofrecida al público destinada a procurar ganancia por medio de la suerte. Esa es la definición que hoy día tenemos. Entonces el artículo 275 lo que hace en realidad es definir juego de azar y a partir de eso viene la tipificación del delito. Entonces solo para poner a la vista que el 275 es especialmente relevante para después lo que sigue. En cambio la indicación del diputado Alessandri lo que hacía cambiar era el 276-277 y por tanto retrotraía el 275 a esa mínima expresión que es lo que hace que el Ministerio Público no pueda perseguir, porque cuando parte de la base que en lotería toda operación ofrecida al público y destinada a procurar ganancia por medio de la suerte,
todo el resto de las cosas a su vez no pueden hacer la bajada cuando se trata de perseguir el juego ilegal. Y esto no se trata de la discusión de plataforma de juego en línea o no. Esto es mucho más amplio. Estamos llenos de lugares donde hay estas máquinas, donde la gente apuesta, donde pierde su dinero, donde se mezcla con crimen organizado y financiamiento de ese crimen. Entonces, lo pongo a la vista a propósito de la votación que sigue. Diputado Alessandri. El secretario que por las indicaciones presentadas por el Ejecutivo no se puede votar el artículo primero, sino que hay que votar las indicaciones. Yo lo que busco con mi indicación es eliminar una parte del 24 y concentrarnos en el aumento de penas a las casas de apuestas ilegales. Quizás es la única vez que uno va a ver en la historia de Chile el Ministerio de Hacienda promoviendo un artículo que va a traer menor recaudación al fisco. Lo que queremos es recaudar de las apuestas online, porque usted sabe que prohibir las cosas online puede ser un acto de buena intención, pero pocas veces se logra. Sí, pero me atrevería a corregirlo. No es la primera vez que los ministerios de Hacienda hacen todo lo posible para bajar la recaudación. Por Segunda. ejemplo, reformas tributarias. También, Diputado Alessandri tiene... también las reformas tributarias, pero aquí es muy potente. ¿La notaste? Sí, tiene mucho sentido porque al final nosotros redistribuimos el dinero de los contribuyentes para ayudar a la gente. Entonces, es importante recaudar. Así es. Así que eso dejo establecido, presidente, y obviamente usted define la forma en que se votan las indicaciones. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Es que, disculpe, pero nosotros como Ministerio de Hacienda nunca vamos a estar buscando no recaudar. Por algo estamos regularizando las plataformas de juego en línea para que paguen impuestos, cosa que hoy día no pagan nada, solo para dejarlo muy claro. Entonces eso no cambia la situación actual. Lo que estamos aquí haciendo es poder tener una definición de juego de azar que involucra a distintos tipos de juegos. Y ese juego de azar después se tipifica los distintos tipos de delitos. Ahora, cuando se regularicen y van a poder entrar con una licencia, no van a lo que primero va a pedir una casa puesta en línea regularizada y con licencia y pagando impuestos es que tengamos mecanismos para perseguir a aquellas que no quieren ser legales. Y eso es lo que ocurre con este artículo respecto de ese tipo de juego, pero en realidad es respecto de todos. Si tampoco estamos pudiendo perseguir a las máquinas. Y lo que va a ocurrir, diputado, por su intermedio, si es que no está el artículo 275 con la definición, es que no vamos tampoco a poder perseguir las máquinas físicas que están en los municipios, que están en todas partes. Aquí mismo en Valparaíso está lleno de casinos ilegales que no se pueden perseguir porque no está la tipificación adecuada del delito y de lo que se entiende por juego de azar. Y esa es la definición que está en el 275. Distinto está el tema de las sanciones que vienen después, etcétera, pero el 275, eso es lo que hace, es definir el juego de azar. Sí. Sí, la propuesta es votar el 24 que... Secretario. Sí, lo que sucede es que hay indicaciones formuladas, indicaciones entre ellas del Ejecutivo. No es posible provocar la renuncia del Ejecutivo a sus indicaciones, votando solo el artículo. Yo creo que deberíamos partir por un acto de unidad, votando el numeral 1 del artículo 24, que no ha sido objeto de indicaciones, para ir resolviendo este artículo. El numeral 1 es aquel que dice, reemplazas en la denominación del párrafo sexto, el título segundo, la expresión lotería, casas de juego y, por la expresión juego de azar y casas. Si le parece, presidente, lo pongo en votación. ¿Ofrece la palabra? Gracias. Diputado Mellado tiene una duda. Solo ¿qué comprende la palabra casas? El juego de azar es más completo, digamos, pero ¿qué comprende? Porque dice juego de azar y casas. Porque lo otro decía casas de juego, que era casas donde se jugaba, pero acá, si habla juego de azar, comprende todo. Entonces, ¿qué significa casas? Entonces, no sé cuál es la profundidad de ese tema. ¿Alguna observación, subsecretaria? Presidente, por su intermedio, lo que se busca principalmente es no circunscribir a loterías. Entonces, juegos de azar y puede ser y casas de juegos si se quiere agregar para volver a decirlo, sí. Pero era para no volver a repetir dos veces la palabra juego. Sí. Esa era la razón. El problema es que entiendo que esto, si
Si hay indicación del Ejecutivo. Eh, No hay indicación, habría que incorporarlo. lo- Ya, en votación. En votación. Sí, en votación. Don Jorge Alessandri. En contra. Don Hugo Rey. En contra. Doña Lorena. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Gracias. Don Henry Leal. Don Agustín Romero. Señora Maite Orsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Miguel Mellado. Don Cristian Araya. En contra. ¿Alguna señora o algún señor diputado que no haya votado? Al parecer no. Señor presidente, 3 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Rechazado el numeral 1 del proyecto, del texto aprobado por el Senado. Corresponde ahora poner en votación la indicación 110 del diputado César Alessandri. Hay una petición formulada por la señora Lorena Frías de dividir la votación. Votar primero el artículo 275, luego el 276 y el 277. El 275 no ha sido objeto de indicación por el señor Alessandri. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, por eso fue mi intervención. Si entiendo bien la indicación del diputado Alessandri, él modifica el artículo completo 24 y solo lo modifica respecto de los artículos que son el 276 y 277. Por tanto, al no lo que hace con el 275 es dejar respecto a lo que hoy día existe, que solo dice es lotería, toda operación ofrecería al público destinado. Entonces, efectivamente, no tiene el artículo 275 que está en la propuesta del proyecto de ley del Ejecutivo. Diputado La Alessandri. retiro, presidente, y yo por lo menos voy a rechazar el resto del 24. Perfecto. Se retira. Retirada. ¿Y les parece con la misma votación todo lo que tiene que el paquete del artículo 24? Porque entiendo que se va a repetir la votación. Deme un segundo. Vamos a votar el numeral 2 ahora, solo el numeral 2. Que está en las páginas 173, 174 y 175. Con la misma votación. Con la misma votación. Sí. ¿No tengo ningún diputado nuevo? No. Entonces, permítame anotarlo. Ya, rechazado. Este es indicación, este es artículo 24, numeral 2. Vamos al numeral 3, que está en la página 176, que introduce un artículo 278 bis nuevo. Hay una indicación del Ejecutivo respecto a la que entiendo hay acuerdo para eliminar su numeral 3. El numeral 3 dice artículo 278 bis, etcétera. Ustedes lo tienen a la vista. Entonces, en votación, la indicación del Ejecutivo es la indicación número 111. Don Jorge Alessandri. Gracias. Don Hugo Rey. Muy amable. Señora Lorena Fríes. Gracias. Don Andrés Joanet. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal. Don Agustín Romero. Gracias, don Agustín. Señora Maite Orsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. Un sabotaje. No, sí, estos son autónomos respecto del resto, estos son especiales. De hecho ahora tengo el problema que no sé. Yo los tengo a todos tomados. No, y este se quedó pegado.
¿Ve? No, si este es autónomo. Pero a favor, señora Alejandra, gracias. Sí. Señor Mellado. En contra, presidente. En contra. En contra. 3 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Rechazada la indicación para eliminar el número 3. Entonces corresponde poner en votación el artículo 24, numeral 3, sin la indicación, en su texto original propuesto por el Senado. Don Jorge. ¿Sí? Sí. Sí, no, estamos con problemas de micrófono. Si podemos avisarle a la... Habla del artículo 275 que acabamos de rechazar, por lo tanto no sería votar. ¿Cuál? Pero el segundo 75, presidente. Hay un... O sea, aquí estamos sin... Sí. Ahí está. Claudia. Sí. Sí, Claudia. Hay un artículo 275 que es el vigente de la legislación, Con la que votación. habla de la lotería, el que leí. No es el nuevo, porque no se aprobó la indicación, por tanto queda el vigente, y el vigente efectivamente habla de juegos, que son la lotería vendida a público, etcétera. Entonces lo que hace el 278 es que teniendo la autorización comercial a que se refiere el 275, que habla de las loterías vendidas a público, que actúan en forma coludida, concertada, bueno, se entiende que era por eso que... Rechazamos la indicación del 275. Claro, pero no el 275. Exacto. Miren, sí, podemos ver el tema de los micrófonos porque... Ya, gracias. O sea, perdón, lo que se rechazó, lo que se retiró fue la indicación y lo que se rechazó fue el texto propuesto por el Senado. La indicación al 275 vigente. No. Ah, sí. Sí, gracias. Sí. Muy amable, don Miguel. Siempre tan claro. En votación, entonces, el numeral 3, don Jorge Alessandri. Es el propuesto por el Senado. ¿Mm? En contra. Don Hugo Rey. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Agustín Romero. Gracias. Señora Maite Orsini. Un segundo. Señora Alejandra Plasencia. Gracias. Don Miguel Mellado. Presidente. En contra. El numeral 3 ha sido rechazado por 3 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención. ¿Cómo? Sí, sí, no se no tuvo mucha lógica. Que la indicación era eliminar este artículo. Entonces, si Ah, querían claro. aprobarlo, podrían haber- Pueden aprobar, sí, Sí, así es. sí. Nos vamos a la indicación 112 de los diputados señores Chalper. Denme un segundo. La indicación 112 está 177. 177, respecto de la cual puedo leer lo siguiente. Indicación de los diputados señores Chalper y Rey para sustituir el numeral 4 por el siguiente. 4. Reemplaces el artículo 279 por el siguiente. Artículo 279. Las penas del presente párrafo no serán aplicables respecto de actividades de carácter no habitual, tales como bingos, rifas, loterías u otros sorteos similares de bienes muebles realizados por personas jurídicas sin fines de lucro, centros de alumnos, centros generales de padres y apoderados de todo el sistema educacional y en todos sus niveles, sindicatos, asociaciones gremiales y organizaciones deportivas, siempre que ellas se realicen en conformidad con lo establecido en la Ley 20.851, que regula la realización de bingos, loterías u otros sorteos similares con fines de beneficios o solidaridad. Termina la lectura. Subsecretaria. No, es que... No, si no se puede, está absolutamente... Pero suspendemos 2 minutos.
por su intermedio. Subsecretaria, tiene la Solo palabra. explicar brevemente que las indicaciones, que es la que se vota, que es de los diputados Charpen, Rey y Longton, a nuestro entender no es necesario, porque en realidad lo que se sanciona es la explotación comercial, es decir, que yo tengo que ganar, y de hecho el mismo 275 actual dice que yo tengo que tener una renta, pero además la indicación repite lo que está en la propia ley 20.851, que establece en su inciso final, en su artículo único, que exceptúa de la aplicación de los tipos penales respectivos y habla de los que organicen, participen o concurran con actividades señaladas en los incisos precedentes, etcétera. Entonces, esto ya está en la ley 20.851. Por tanto, estaríamos reiterando un artículo que ya está en otra ley. ¿Lo rechazamos por unanimidad? Por innecesario. Ya. Don Jaime, ¿usted vota por rechazar? Ya, entonces 10-0-0. Monterrey 9-0-0. Ah, no. 10. 10-0-0. Oye, el diputado Rey está votando en contra de su propia indicación. Es lo único que- En votación, ahora, Sí. Pero hay un acuerdo. El rey puede hacer lo que quiera. en Subsecretario. votación, el numeral 4. Sí, Presidente, por su intermedio. ¿Estamos acá? No, el Sí. numeral que quiere. sí, porque se rechazó la indicación 112, tengo que votar el numeral 4. Sí. Gracias, presidente. En votación, el numeral 4, ¿les parece con la misma votación? ¿Presidenta? No. No. Si se aprobó, o sea, se rechazó la indicación, ahora con la misma votación se aprobaría el número 4. Esa es la propuesta. Sí, ahí tiene lógica. En el fondo, con 10 votos a favor, por unanimidad, página 177, por unanimidad, ¿se aprueba? Aprobado por unanimidad. Gracias. Bien. Aprobado. Entonces vamos al artículo 25. Aquí necesito que el Ejecutivo me recuerde si en el 25 tenemos indicaciones de la semana pasada. Permítame encontrarla, presidente. Sí, subsecretaria tiene la palabra. Sí, solo para explicar, esta indicación es bien relevante, sobre todo en el entendido de que se cayó la tipificación del delito de juego de azar. Por tanto, si queremos realmente perseguir a las máquinas físicas, que son los casinos ilegales, ya se cayó la tipificación del delito, es importante que se mantenga esta medida, porque permite de manera más eficaz y rápida, que en teoría es complementaria a la persecución penal, respecto a los establecimientos que se exploten máquinas de azar sin ser casino, se puedan de manera más adecuada clausurar, y todas las medidas más administrativas que existen, y también dotando, por tanto, a la superintendencia. Entonces nos parece sobre todo más relevante aún si es que no tenemos la tipificación del delito para poder perseguirlo. ¿Le ofrece la palabra? Diputado Mellado. Pero pocos minutos, por favor, porque quedan Sí. 12 minutos para No, poder quiero cerrar. hacer un alcance, porque está bien, hay que pasa en algunas ciudades que tienen rubros de comercio y colocan detrás, ¿cierto?, juegos de azar. Pero no solo la multa, no solo la caducidad de la patente, es la clausura del local que falta también, porque efectivamente podrían tener varias patentes distintas, ¿cierto?, y utilizan una de esas patentes para juego, y al otro día, con lo cual sucede también en las ciudades más chicas, digamos, al otro día están abriendo nuevamente el mismo local. Entonces yo creo que si vamos a terminar con las apuestas de azar en establecimientos con patente otorgada a otro rubro, tiene que haber también una clausura total de ese establecimiento. Subsecretaria tiene la palabra. ¿Sí? Pero tendría Quedan- que ser una indicación del diputado. Claro, pero tendrías que agregarlo tú como indicación. Asimismo, el contribuyente que opere apuestas o explote juegos de azar en un establecimiento con patente otorgada para otro rubro será sancionado por una multa de 300% del valor de la patente y caducidad de la misma. Y lo que entiendo sugiere el diputado Mellado por su intermedio es agregar ahí
que se clausura Sí, diputado Agustín Romero. Presidente, yo le solicitaría que también aquí se hiciera un complemento con lo siguiente. Hay una cuestión práctica que dice relación con la violación de los sellos y que se presuma, en el fondo, que el que viola el sello es el propietario del local. Porque uno de los inconvenientes que tienen los municipios es que cuando se persigue la violación del sello es que el propietario dice yo no fui, fue otra persona. Entonces lo importante es que haya una presunción legal de manera tal de que sea que sea el propietario o que sea la autoridad la que pruebe que no fue el propietario, digamos. Pero eso tiene que quedar así para que se pueda perseguir. Por su intermedio, sí. Lo único que para nosotros la caducidad es la misma que era la patente, en otras palabras, es la clausura del lugar, porque ya ya no tiene patente. No, pero para no avanzar en una discusión, quisiera señalarles que no corresponde indicar una indicación. O sea, no es posible incorporar una indicación en una indicación. Así que habría que presentar una indicación nueva. Pero ya está abierta la votación. No, lo que podemos hacer es que no va a quedar correcto, es suspender la votación, porque está interviniendo, por algo han podido intervenir tanto la subsecretaria como los diputados Mellado y Romero, y pedirle al Ejecutivo que haga estas incorporaciones y lo presente en la próxima sesión, porque en la comisión no pueden hacer estas modificaciones, necesita la firma de su excelencia. ¿Les parece? Diputado Mellado. Solo quiero hacer una precisión por su intermedio, subsecretaria. Una cosa es la caducidad de la patente y otro es bloquear que el local sea abierto, que es algo que se hace normalmente. Si les da lo mismo tener la patente, el local siempre lo mantienen abierto. Entonces la clausura es un tema importante, y lo que decía el diputado Romero también. O sea, si los sellos los rompen de la clausura y vuelven a abrir, se debe presumir que es el dueño el que hace eso. Entonces ahí hay un tema importante para poder transmitir, sobre todo en las ciudades pequeñas de Chile. Grandes incorporaciones a la comisión, así que esperamos que la próxima sesión también estén presentes los diputados Mellado y Romero. Son grandes aportes. ¿Les parece que el Ejecutivo recoja esto y lo votamos como primer punto a votar en la próxima sesión? En el fondo, con estas incorporaciones que creo que van a generar la unanimidad, no sé si el resto de la comisión tiene bien. Bien. Secretario. Estamos. Quedan dos más y con esto cerramos el... ¿Cuáles? Me mataron. Sí. 114. Sí, 114, 115, 116 y 122. Presidente, adecuaciones al Código Penal, porque es muy antigua la ley de hipódromos y eso. Sí, en eso entiendo que no hay acuerdo. ¿En cuáles hay acuerdo? En ninguna. Vamos a ir votando una por una entonces. Vamos por la 114, que está en la página 182 del comparado. El que modifica la Ley General de Hipódromos. Con los caballitos. Indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente artículo 28 nuevo. Artículo 28. Derógase el artículo 3 de la Ley 4.566, Ley General de Hipódromos. Al teletrack no me lo toman, Ofrecerle la palabra al Ejecutivo. Subsecretaria, ¿tiene la palabra? Presidente, por su intermedio, estas indicaciones lo que buscaban es, habiendo definido en los artículos que fueron rechazados, que era la tipificación del delito de juego de azar, que quedaran en consistencia en lo que corresponde a los artículos que regulan a la hípica y a otras materias. Pero bueno, esos artículos se rechazaron, entonces no sabría decirle respecto de esto, pero esa era más bien homogenizar la tipificación de los delitos respecto de lo que ocurre en los hipódromos y en otros lugares, y por eso es que se eliminaban, porque se entendía que estaban siendo de alguna forma mejor abordados en los artículos que fueron rechazados en esta comisión. Sí, entonces lo retira el Ejecutivo. No puede retirarlo, tendríamos que rechazarlo por unanimidad. ¿Les parece rechazarlo por unanimidad?
los mismos votos. Con los mismos votos Ya. se rechaza. Entonces 0, 0, 0, 10, 0, rechazada. Es la 114, 115 y 116. Todas esas. Sí. Y vamos al... no, tranquilo, tranquilo. Vamos al 122, que es la modificación del séptimo transitorio. La página 187. Debe un segundo, presidente. Respecto de este no hay acuerdo. Sí, por eso no aplica. Así que les parece, en el mismo caso anterior, ¿les parece rechazar Y 122. por unanimidad? Ok, perfecto. Se rechaza por la unanimidad y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.